Hola a todos, entonces en esta ocasión vamos a compartir un poco más de detalles de los PIC, de los microcontroladores. Los microcontroladores están presentes en la mayoría de los equipos que nosotros tenemos hoy en día y conocemos a nivel nacional e internacional. Tenemos los sistemas de comunicaciones, tenemos un 30%, tenemos consumo general 27%, automoción 18%, informática 15%, y el sector de la industria, las maquilas, las factorías, tenemos el 10%. ¿Qué microcontrolador emplear? Tenemos que, antes de venir y adquirir nosotros o pensar en la adquisición de un microcontrolador, debemos de ver los costos, la aplicación, el procesamiento de datos, la entrada y salida de información, el consumo de energía, la memoria, el ancho de palabra, el diseño de la placa. Porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a pensar que todos los equipos, en este caso los circuitos integrados, como los PIC, son de forma rectangular o de forma cuadrada. Pero existen en forma circular y existen en forma triangular. Eso va a estar en dependencia de cada una de las opciones. Por eso nosotros antes de desarrollar eso tenemos que ver el modelo que está a disposición en el mercado para así poder adquirirlo y posteriormente diseñar la placa o el circuito impreso donde este va a estar funcionando. Esa es la mejor forma de hacerlo. Dentro de los recursos especiales tenemos el perro guardián, que nos ayuda a la corrección de fallos o bloques en el sistema. Refresco para evitar acciones, temporizador, el modo reset. Tenemos el timer, un dispositivo de conteo de impulsos externos para retardos por software. Tenemos el brownout, que se trata de un circuito que resetea el microcontrolador cuando el voltaje de alimentación es inferior al voltaje mínimo. El brownout es el que se encarga de realizar esta tarea y de mantener los niveles óptimos de voltaje. Los puertos de comunicación tenemos el UART, adaptador de comunicación serie asíncrona, el USAR, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona, puerto paralelo y esclavo para poder conectarse con los buses de microcontroladores, USB, bus serie serial, el bus I2C, que es una interfaz serie de hilo desarrollado por Philips, el CAN, un controlador de área local de red que permite una adaptación de redes industriales. Este es similar al puerto RJ45 de nuestros equipos de cómputo. Tenemos dentro del lado de estado del arte y las tendencias. Cuando hablamos de estado del arte y las tendencias, estamos hablando de lo nuevo, de la última tecnología, y estamos hablando de marcas como Intel, AMD, que son la línea principal de microprocesadores. En microcontroladores y DSP están al frente de esta área Texas Instruments, PLD, FPGA y DSP. Tenemos Altera, PLD, FPGA y DSP. Tenemos Xilinx y Microchip, que está con los microprocesadores y microcontroladores. Hago una pausa y en Xilinx me detengo. Xilinx, nosotros tenemos en el laboratorio de sistemas digitales y telecomunicaciones, donde íbamos a comprobar los circuitos, las compuertas lógicas. Ahí tenemos FPGA de la marca Xilinx, modelo Spartan 2. Texas Instruments, vamos a ver un equipo rapidito de ello. Posee una memoria de la familia MSP430, posee un manejo de potencia muy bajo con una CPU tipo RIT de 16 bits, una serie de periféricos analógicos digitales para mediciones precisas, incluye convertidores analógicos digitales y digitales analógicos, tiene amplificadores. Los microcontroladores de Texas Instruments del TMS470 posee un CPU tipo RIT de 32 bits, ya estamos hablando de 16 bits más. Maneja velocidades por encima de 60 MHz. Son ampliamente utilizados en la industria automotriz, sistemas industriales, aplicaciones generales de sistemas embebidos. Vamos a avanzar a otro por motivo de tiempo, espero me comprendan. El sistema Altera, estos videos les recuerdo son de máximo 15 minutos. Los sistemas Altera, el PLD, un dispositivo lógico programable. Tenemos el MAX 2, tiene bajo consumo de energía, alta densidad, utiliza memoria flash, soporta voltaje de 1.8 a 2.5 y 3.3 voltios. El MAX tiene bajo consumo y densidad moderada, soporta voltaje de 2.5, 3.3 y 5 voltios. Tenemos el FPGA en modelo Cyclone 2, soporta NIO 2
multiprocesadores digitales de 18x18 para DSP embebido, amplio portafolio de IP, el Cyclone soporta NIOS 2 para procesos embebidos, amplio portafolio de IP, el Static 2 de alta densidad soporta NIOS 2 de procesos embebidos, interfaz de entrada y salida de alta velocidad, amplio portafolio de IP. NIOS 2. El NIOS 2 de protocolo de internet está asociado a todas las opciones y puertos que se pueden configurar con los procesos de internet. Podemos configurarlo y podemos adaptarlo a múltiples tareas. Interfaz de periférico de IP, DSP/IP, comunicaciones IP. El modelo Xilinx, el Spartan 3 en FPGA posee alrededor de 1.2 millones de compuertas lógicas. Tecnología de 90 nanómetros. Tiene un Cool Runner, un PCLD que soporta voltaje de 1.5 a 3.3 voltios en su sistema de entrada y salida. El IP Core, herramienta desarrollada para diseño de controladores y procesadores de diversos tipos que corren sobre plataformas y hardware. Microchip, un controlador de gama media de familia de 16 en adelante, de 16F, XXX, microcontroladores de gama alta, que ya los vamos a hallar en la familia del 18, y procesadores digitales de señales, que son los DSP, que los vamos a hallar de la familia de los 30 en adelante. Estrictamente hablando, el término DSP se aplica a cualquier chip que trabaje con señales representadas de forma digital. Un procesador digital de señales es un tipo de microprocesador o microcontrolador increíblemente rápido y poderoso para operaciones representativas en las que se realizan gran número de sumas y multiplicaciones. ¿Qué es lo que hace a un DSP un DSP? La capacidad de realizar operaciones de multiplicación, acumulación en un solo ciclo de reloj, manejo de aplicaciones en tiempo real, arquitectura que soporte el flujo de datos de alta velocidad hacia y desde la unidad de cálculo y memoria, la unidad DMA, generadores de direcciones, mecanismo efectivo de salto para ejecución de bucles, alta velocidad de procesamiento de operaciones aritméticas. ¿Qué nos hace una diferencia entre un microcontrolador y un DSP? La estructura de memoria que posee, la cantidad de unidades de ejecución, operaciones en paralelo. El DSP tiene características diseñadas para soportar tareas de alta prestaciones, representativas y numéricamente intensas. Microprocesadores de propósito general y microcontroladores que no están especializados en ninguna aplicación en especial. Los DSP tienen en común ciertas características como capacidad aritmética especializada de alta velocidad, buena capacidad de transferencia de datos hacia el mundo real, acceso a múltiples arquitecturas de memoria. Las operaciones típicas de los DSP: suma, multiplicación, retardo, manejo de matrices y arreglo. Se usan más en dos operandos, alto rendimiento y almacenamiento de resultados. La gama alta de los PIC de la familia de los 18 tiene un manejo de 10 millones de instrucciones. Ahí eso es mega, recuerden ese mega de 10 millones. Uso de un cristal de 40 MHz, cristales de 4 MHz a 10 MHz utilizando un multiplicador de frecuencia PLL, instrucciones de 16 bits con un bus de datos de 8 bits. Tienen prioridad de interrupciones, multiplicador de hardware de 8x8 que funciona en un solo ciclo de máquina. Tiene 3 pines para el manejo de interrupción externa, manejo de niveles de corriente de 25 mA en modo fuente de sumidero. Esto de modo fuente de sumidero es para el drenaje, para que el exceso de corriente no dañe al dispositivo y todo lo drene o sea enviado directo a tierra. Aquí tenemos la parte de la arquitectura de las configuraciones de pines de un PIC de, en este caso, el 18F452. Aquí tenemos una estructura interna de las configuraciones, el ALU, los puertos, el comparador, el timer 1, timer 2, timer 3, el timer 0, el comparador, el máster esclavo, el usar, el puerto paralelo, el puerto de la memoria EEPROM y cada una de las combinaciones de puertos que se dan con él. Los tipos de osciladores, el LP, que es el cristal de baja potencia, el XT, cristal resonador de cuarzo, el HS, cristal resonador de alta velocidad por encima de 8 MHz,
el HS más PLL, que es un cristal de alta velocidad, con PLL habilitado. El RC, un oscilador resistencia condensador externo. El RC-IO, resistor externo y capacitor con pin interno de entrada y salida habilitado. Acá tenemos las configuraciones y cada uno de ellos. Miremos algo muy importante, que si cada uno de los pines, o en este caso de los condensadores, si nosotros los queremos ajustar a una frecuencia, por ejemplo, en el modo HS para una frecuencia de 25 MHz, tanto el condensador 1 como el condensador 2 deben de estar en el rango de 15 a 33 picofaradios. En ese rango tienen que estar y deben de tener ambos el mismo valor para que se cumpla la función HS. De lo contrario, pues no van a poder funcionar de esa manera. El oscilador tipo RC, aquí tenemos en esta gráfica, pues se puede apreciar por acá el sistema de drenaje o de tierra que les decía hace un momento. En esta parte de acá tenemos la parte de alimentación del VCC, esta resistencia para drenar, disminuir un poco la corriente y que vaya a la parte del dispositivo como tal solo la corriente necesaria. El exceso de corriente es absorbida por el condensador y lo que el condensador pues no puede absorber es drenado o mandado directamente a tierra. El oscilador externo, un circuito externo de reloj, un oscilador 1, un oscilador 2 y tenemos este oscilador 2 como salida. Aquí tenemos un esquema del PLL del PIC, cómo está debidamente configurado. Tenemos que ese PLL se utiliza solo cuando el oscilador sea configurado en modo HS. Si la programación del cristal se ha realizado en otro modo, el PLL no se habilita y la fuente de reloj directa proviene del oscilador 1. Existe un timer que bloquea el PLL hasta que no se haya logrado por parte de él el enganche de 4 veces la frecuencia de entrada. Acá tenemos el cambio de fuente del reloj. Tenemos los registros OSCON de cada uno de ellos, cómo funcionan, los diagramas de tiempo de transiciones, cómo se vienen dando esas transiciones del oscilador 1, el oscilador 2, el reloj intermedio, el contador de programas, hasta dónde van a ser estables. Igual en esta otra parte, esto está asociado al timer 1 y el oscilador 1. Recuerden que cada uno de los timers y los osciladores vienen asociados y vinculados mutuamente. Diagramas de tiempos de transiciones. Estos están aquí relacionados en el modo XT, cristal razonador, XT PLL, cristal razonador con PLL, HS, cristal de alta velocidad, HS PLL, cristal de alta velocidad con PLL. Ese reloj externo de salida con la frecuencia entre 4. El ECO, reloj externo con dispositivo de entrada y salida en puerto RA6. El SPLL, reloj externo con el PLL. Todos esos datos están acá y se vienen a ver en el PIC de gama alta. Ya son propios de la gama alta. Así como lo decíamos en el caso anterior, que tanto el condensador 1 y el condensador 2 deben de estar a una misma frecuencia. Ahora aquí vamos a hablar que el oscilador 1 y el oscilador 2 deben de tener una misma magnitud numérica, en este caso en faradio, de 33 picofaradios, para poder trabajar en 4 MHz en modo XT. ¿Ya? Eso es muy importante. Aquí tenemos una arquitectura de un oscilador, más datos de los osciladores internos y el oscilador externo, el oscilador de un PIC gama alta, los osciladores, los datos. Esto viene y se completa con una tabla de verdad. Los retardos considerados al iniciar un microcontrolador. Algo muy importante aquí se nos menciona el perro guardián, la organización de memoria, los diagramas de tiempo. Esto está asociado también a los mapas de memoria donde ya vienen previamente establecidos. Entonces, por mi parte eso es todo. Les voy a compartir este video. Espero que por favor lean la presentación y cualquier cosa pregunten y hagan sus comentarios. Muchas gracias.